Bienvenidas amigas de Escúchame Radio a este su programa Simplemente Mujer. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de www.escuchameradio.com. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Hoy tenemos un tema muy interesante, muy novedoso, y se trata sobre la inteligencia relacional. Para este tema tenemos una invitada muy especial, la psicóloga Milena Valverde. Bienvenida, Milena. Hola, muchas gracias. Un gusto poder estar con ustedes compartiendo de este tema tan importante, tan trascendental. Y bueno, es una alegría para mí poder participar de este programa de Simplemente Mujer y poder aprender juntas, ¿verdad? Y poder compartir sobre un tema que realmente se las trae y que nos puede aportar mucho a nosotras para tener buenas relaciones todos los días. Así es. Milena, queridas amigas, Dios ha sido muy creativo al formarnos, nos ha formado con diferentes temperamentos, personalidades, formas de pensar, pero también nos ha dotado de la capacidad de relacionarnos. Él fue muy enfático nos hizo saber el valor de las relaciones, que era muy importante el saber relacionarse con él primeramente y con los demás. Es por tanto que empezamos este tema de la inteligencia relacional preguntándonos, ¿pero qué es esto? Tal vez usted no ha oído hasta ahora este título, pero hoy vamos a estar hablando. ¿Qué te parece, Milena, si comenzamos con esa pregunta? ¿Qué es la inteligencia relacional? Claro que sí, cuando hablamos de inteligencia relacional, hablamos de la capacidad que traemos o que podemos desarrollar nosotros en establecer o en formar, en estrechar vínculos sanos con las demás personas, ya sea en trabajo, ya sea cuando hablamos de familia, cuando hablamos de pareja, cuando hablamos de hijos. Todas nuestras relaciones las podemos incluir acá, incluso el entorno, ¿verdad? Todo lo que nos rodea a nosotros, pero nos vamos a enfocar en las relaciones cotidianas que tenemos nosotros, esa capacidad que yo traigo para establecer relaciones buenas con los demás, relaciones sanas, relaciones saludables, y también es un complemento de la inteligencia emocional que quizás la hemos escuchado muchas veces, que la inteligencia emocional tiene que ver mucho con nosotros, ¿verdad? El autoconocerme, autocontrolarme, el motivarme, el establecer relaciones también de habilidades sociales buenas con los demás, y también tiene que ver con la inteligencia racional, que cuando hablamos de inteligencia racional todos sabemos, ¿verdad? Matemática y 1 más 1 ya sabemos que es 2, ¿verdad? Entonces tiene que ver mucho con la lógica. Entonces la inteligencia relacional viene a ser ese complemento de estas dos. Y para definirla, la definimos así, como esa capacidad que podemos tener nosotros, ya sea porque lo traigamos en nuestra personalidad o lo podemos desarrollar, lo podemos aprender también. Es un tema muy importante, Milena, porque siempre hemos creído o hemos determinado de alguna manera que la inteligencia solo está relacionada con el coeficiente intelectual. Y a través de estos nuevos pasos que ha ido dando la psicología, ¿verdad? Hemos ido implementando nuevos términos y por eso era importante hacer esa diferencia, ¿verdad? De qué es entonces inteligencia relacional y, como nos decías, tan estrechamente relacionada también con la inteligencia emocional, ¿verdad? Hablábamos que además y también tiene un factor importante en cuanto a la autoestima, ¿verdad? Hablábamos de que también hay una dosis importante de este factor que determina lo que es entonces también esta inteligencia. Correcto.
porque por eso está muy relacionada con la inteligencia emocional, ¿verdad? Porque cuando yo me conozco, cuando yo me entiendo, cuando yo me controlo, ¿verdad? Cuando yo tengo esa capacidad de controlarme, de yo motivarme, de yo conocer qué me enoja, qué no me gusta, de conocer qué me gusta, ¿verdad? ¿Cómo me describo yo? Cuando yo sé eso, y eso también tiene que ver con autoestima, ¿verdad? Y con tener un valor correcto, ¿verdad? No es tampoco que nuestra autoestima esté más arriba, ¿verdad? De los demás, o que veamos a los demás por encima de nosotros o por debajo de nosotros, no, eso no sería sano. Pero sí tiene que ver con estima, porque eso me va a permitir a mí precisamente poder aplicar esta inteligencia. Entonces, si yo me conozco, si yo estoy segura de mí misma, si sé cómo voy a reaccionar ante una u otra situación de diferencia de criterios, etcétera, entonces yo voy a poder aplicar esta inteligencia, ¿verdad? Es una inteligencia que todos podemos aplicar, porque todos la podemos aprender, pero para eso necesitamos voluntad, necesitamos trabajar en eso, ¿verdad? No es un chipcito que nos metieron, ¿verdad? Y listo, sino que nosotros tenemos que trabajar en eso para poderla desarrollar y para poderla aplicar, ¿verdad? Y es un asunto meramente de voluntad, ¿verdad? Bueno, también sería importante entonces que nos enumeres algunas características, ¿verdad? De cuáles son las, digamos, cosas que podemos observar en una persona que tiene desarrollada este tipo de inteligencia. Claro, son personas que por sí mismas, algunas que decíamos al inicio, que la capacidad que algunos traen por sí mismas, ya son estas personas que usted dice, tienen como un imán hacia la gente, ¿verdad? Tienen como un carisma, la gente dice, es que ella tiene un carisma, es que él tiene un carisma. Ok, eso puede hacer que no todas las personas lo tengamos y a algunos nos vaya a tocar desarrollarlo, ¿verdad? Pero puede hacer que otros sí lo traen. Entonces de repente Patri lo trae y llega a algún lugar y Patri se presenta y establece relaciones desde ahí de respeto, de cordialidad, ¿verdad? Entonces la persona que tiene inteligencia relacional nunca va a utilizar o va a hacer algo por el interés propio, sino que va a hacerlo por el interés colectivo, por el interés, va a pensar y va a proyectarse y va siempre a ir dirigido hacia los intereses de los demás. Pero es como una sinergia, es algo que no solamente me voy a beneficiar yo, sino que todos nos vamos a salir beneficiados, ¿verdad? Entonces, tiene ese respeto y esa cordialidad para basar sus relaciones. Es una persona que en vez de crear conflictos, ¿verdad? O en vez de ser una persona que es fácil para los conflictos o para las diferencias con los demás, es una persona que los disminuye. ¿Por qué? Porque de repente hay un conflicto en la familia y esta persona mete, como decimos, ¿verdad? A veces la cuchara, pero esta cuchara va a ser para que apaciguar las cosas un poco y buscarle solución a las cosas. Entonces es aquella persona que se basa en la tolerancia, ¿verdad? Que respeta las diferencias de los demás. Es una persona que va a saber respetar, que aunque no estemos de acuerdo, porque casualmente nosotros vivimos en un mundo sumamente diverso, lleno de personalidades, como Patri lo decía al inicio, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a respetar esas diferencias. Tenemos gente que es súper afín a nosotros, ¿verdad? Y son afines a nosotros porque nos gusta lo mismo, creemos en lo mismo, pensamos lo mismo y qué bonito. Sin embargo, es curioso también que con estas personas que son afines a nosotros pueden existir diferencias y van a existir diferencias porque no somos clonados, pensamos diferente también a veces, ¿verdad? Entonces, a pesar de esta afinidad, nosotros o la persona que va a aplicar la inteligencia relacional tiene que pensar que, bueno, en el momento en que la cosa no vaya bien, que hayan diferencias y que se puedan generar conflictos, yo necesito hacer de ese conflicto una relación sana, un espacio de interacción positivo. Estas son las características de la persona que decide aprender, porque ya lo trae, como decíamos, el carisma, para poder aplicar la inteligencia relacional. Entonces, se basa en respeto, se basa en cordialidad,
tiene tolerancia por las diferencias de los demás. A veces somos personas muy diferentes, ¿verdad? Y nos topamos gente muy diferente a nosotros. Decimos a veces somos el agua y el aceite, ¿verdad? Pero al final de cuentas, cuando aplicamos la inteligencia relacional, terminamos siendo una pieza clave del rompecabezas y hacemos cosas impresionantes juntos. Entonces decimos, cuando estamos en equipo, por ejemplo, o cuando estamos en familia, o con nuestra pareja, de repente decimos, uy, no, es que él es como el agua y yo soy como el aceite. Pero cuando nos unimos a algún proyecto, sale maravilloso, ¿verdad? De eso se trata, de que a pesar de las diferencias podamos calzar perfectamente con los demás. Y como lo hablábamos ahora, esta persona siempre va a buscar el interés colectivo. Si estamos en el trabajo y ocupamos lograr alguna meta que nos pusieron, ¿verdad? Y que tenemos que cumplir, pues vamos a echarle ganas todos y esta persona va a facilitarle a los demás ponerse de acuerdo, va a facilitarle a los demás negociar, ¿verdad? Entonces, esto es lo rico de la gente que decide aprender a utilizar la inteligencia relacional o que ya por su carisma y por su personalidad ya lo trae. Muy interesante. Yo creo que de verdad esta inteligencia es muy importante porque no solo nos ayuda a relacionarnos bien a nivel de pareja, de familia, sino también a nivel de laboral. Es decir, se aplica a todo lo que sea relaciones. Exacto. Entonces es muy importante. Yo creo que definitivamente es un reto ahora que estamos escuchando eso, a que si lo tenemos bien, digamos, nato, ¿verdad? Como dice usted, esas personas que tienen esa carisma y esa manera de poder relacionarse bien con la gente. Y si no lo tenemos, aprenderlo y desarrollarlo, ¿verdad? Muy importante. Yo creo que muchos tenemos cualidades o capacidades que no nos ha dado, pero el problema ha sido que no hemos desarrollado esas capacidades. Entonces ahí es donde tenemos que estar como chispa, ¿verdad? Bueno, ¿cómo hago para desarrollar esta inteligencia? También me llama la atención que al oír las características que vos mencionabas de las personas que tienen inteligencia relacional, es que yo también podría decir que son personas proactivas, ¿verdad? Totalmente, claro. Y que Totalmente. tienen valor. Ajá. Sí, perdón, Patrick. Respecto a eso, son personas muy proactivas, exactamente, porque siempre andan buscando solución a todo, ¿verdad? No se quedan en algo que está sucediendo, sino que decimos, ok, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo solucionamos? ¿Qué tenemos para resolver? Ahora con la pandemia, ¿verdad? ¿Cuánta gente ha tenido que decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué resolvemos? ¿Qué buscamos para salir adelante, para levantar este negocio, para levantar esta empresa, para levantar la familia? ¿Cuántas familias han tenido que reinventarse, verdad? Que lo hemos estado viendo mucho. Y esto es parte de esa inteligencia relacional, es ponernos de acuerdo para levantar esta familia. Y eso implica el respetarnos, ¿verdad? Eso implica también el tomar tiempo para hablar las cosas. Eso implica el decir, sentémonos, veamos, este es el panorama que tenemos, estas son las opciones que tenemos y cómo lo estamos proponiendo, ya sea a los hijos, ¿verdad? En la casa. Mira, tenemos que resolver aquí, tenemos que quitar por aquí, pero podemos hacer esto otro por acá, ¿verdad? Es buscar siempre soluciones como una persona proactiva, como bien lo estás diciendo. Sí, creo que también aparte de proactiva, es una persona que es sumamente respetuosa, ¿verdad? Correcto. Y que tiene empatía hacia los demás. Sí, totalmente, ¿verdad? Por eso decíamos que no busca su propio interés, sino que se pone en los zapatos del otro para lograr la meta, ¿verdad? Para lograr el objetivo que nos hemos propuesto. Entonces, tiene mucha empatía, pero para lograr empatía y también para ser proactivo necesita conocerse. Y volvemos al punto 1 de la inteligencia emocional, ¿verdad? Por eso la inteligencia relacional complementa la inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional me permite conocerme yo,
sea, cómo voy a reaccionar ante una crisis, cómo voy a reaccionar ante un momento alegre, cómo voy a reaccionar ante un momento de enojo, ante un momento de tristeza, ¿verdad? Entonces, el conocerme yo me permite poder tener buenas relaciones con los demás, y todo parte de acá, ¿verdad? De poder aplicar inteligencia emocional. Y como decía ahora también Eli, va más allá del coeficiente intelectual, porque podemos tener un coeficiente intelectual altísimo, pero nuestras relaciones con los demás no son buenas, ¿verdad? Porque no parte de este tipo de inteligencia, ¿verdad? Parte de una inteligencia que es un complemento, ¿verdad? Es entre estas tres. Entonces viene como a potenciar un montón la inteligencia emocional y la racional, ¿verdad? Que cómo lo vamos a hacer y cómo me voy a controlar para lograr relaciones saludables con aquellos que no me gusta trabajar, ¿verdad? O con aquellos que no me siento cómodo, o con aquellos que dicen siempre que no a todo, ¿verdad? O que le ponen un pero siempre a todas las cosas. ¿Y cómo logro de que llegar a un acuerdo con esta persona? Ahí es donde yo aplico esa inteligencia. Necesito conocer cómo entrarle, ¿verdad? Ya sea al jefe, al compañero, ya sea al familiar, ¿verdad? Que estamos quizás en alguna situación y hay que resolver, ¿verdad? El tema es que necesitamos llegar a acuerdos para cuidar a los papás que son adultos mayores, para llevarlo al hospital, quién lo cuida, quién lo va a acompañar, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas nos permiten a nosotros poder decir, ok, vamos a llegar a cumplir el objetivo de una manera sumamente sana, sumamente saludable, sin pleitos, sin discusiones, ¿verdad? Sin conflictos, sin agarronazos, ¿verdad? Que a veces sucede mucho en las familias y también sucede en los trabajos y también con la pareja, ¿verdad? Entonces, de eso se trata todo este tema tan rico, ¿verdad? Que es la inteligencia relacional. Sí. Milena, y tal vez alguna de nuestras amigas se está preguntando, ay, a mí me cuesta mucho relacionarme en el trabajo, a nivel personal. ¿Cómo le dirías tú que puede desarrollar esa inteligencia? ¿Cuáles serían las pautas, para poder desarrollar esta inteligencia? Claro, número uno, voluntad, ¿verdad? Tenemos que tener la voluntad de querer hacer las cosas bien. Y si no tenemos esa voluntad, difícilmente se va a lograr, porque, ¿verdad? A veces decimos que los niños son caprichosos, pero si nos ponemos a pensar, muchas veces nosotros como adultos nos comportamos igual. Mira, te toca trabajar con X persona. No quiero. No me gusta. No me llevo bien. No, tal cosa, ¿verdad? Y olvidamos que esto no es un asunto personal, sino que es un asunto que tiene un objetivo especial, llámese familia, llámese trabajo, llámese matrimonio, llámese hijos, ¿verdad? Llámese empresa. Entonces, tener la voluntad de querer hacer las cosas bien desde el inicio. Y hacer las cosas bien desde el inicio significa que tenemos que estrechar relaciones sanas y positivas. Son interacciones positivas. Ni yo te falto el respeto, ni vos me faltas el respeto a mí, ¿verdad? Es un tema de primero que todo, de voluntad. Otro tema es ser intencionados, ¿verdad? Significa que nos sentemos a hablar con la intención de resolver, con la intención de lograr esa meta, ese objetivo, de lograr lo que nos estamos proponiendo. No significa que tenemos que usted y yo ser íntimos amigos. No estamos hablando de que tenemos que ser amigos de todo el mundo. No, pues si usted es amigo de todo el mundo, qué maravilla, ¿verdad? Y dichosa, y qué bien, ¿verdad? Porque a veces decimos, bueno, es que no somos moneditas de oro para caerle bien a todos. Hay gente que sí, y qué bueno por esas personas que tienen como ese imancito y que jalan a la gente, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que ser intencionados y decir, ok, necesitamos tal situación en la familia, tenemos que resolver tal situación con la cuñada, con el cuñado, con la suegra, con el suegro. Ok, está bien, vamos a ser intencionados. ¿Cuál es el objetivo de hablar? ¿Cuál es el objetivo de relacionarnos? ¿Cuál va a ser el objetivo de esta interacción? Ok, es el cuidado de papá, es el cuidado de mamá, que tenemos que ver cómo hacemos para poder traer ingresos a la casa, por ejemplo. Entonces, teniendo claro
el objetivo, vamos a tener claro la intención hacia ese objetivo. No estamos diciendo que la intención va a ser de llevarse bien, es que nos toca llevarnos bien, y quizás no nos estamos sintiendo cómodos con esas personas porque han pasado fricciones, porque han tenido momentos difíciles, porque se han insultado en algún momento, porque de repente han sido groseros. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que la inteligencia relacional se aplica, ¿verdad? Para algún objetivo que tenemos, y ese objetivo va a buscar el bien común, el bien de todos los que vayamos a estar involucrados, ¿verdad? Entonces, significa cordialidad y significa respeto, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, de ser intencionados. Y algo muy importante también es que hay un refrán que dice un doctor, el doctor César Lozano, es un mexicano, y este señor dice: lo que te checa, te choca. Entonces, cuando yo veo a alguien y hablo mal de esa persona, o digo, no, es que no la soporto por tal cosa, o no lo soporto por tal otra, es que yo no puedo, es que esto y el otro, hay algo ahí en lo que yo me estoy viendo reflejado, ¿verdad? Si me choca es porque tengo un checkcito, de repente tengo un checkcito ahí muy similar, o tengo algo que necesito resolver yo, ¿verdad? Y que de repente por eso es que me está chocando lo que esa persona está haciendo, o la personalidad no me gusta, o no me gusta cómo dice las cosas, o no, de repente tenemos que revisarnos nosotros mismos. Entonces, de esta forma también es como nosotros podemos desarrollar la inteligencia relacional, ¿verdad? Y por último sería que cuando nosotros vamos a hacer es muy normal que siempre nos hayan enseñado, o que lo vivimos, lo hemos visto siempre desde en todo nuestro crecimiento, que siempre se regaña a la gente en público, ¿verdad? Entonces se regaña en público, y si se le va a decir algo bueno, o no se le dice, o se le llama a la oficina y se le dice, ¿verdad? Estamos como invertidos. En realidad debería ser al revés. Deberíamos de reconocer a la gente en público, sus cualidades, sus virtudes, sus cosas buenas, y si hay algún regaño que hacer, si hay alguna llamada de atención que hacer, pues hagámoslo en privado, ¿verdad? Porque esto va a hacer que la gente por sí sola se sienta aceptada, respetada, valorada como tal, ¿verdad? Entonces, algo muy importante es que cuando vamos a poner el dedo para señalar, ahí ya estamos dejando la inteligencia relacional de lado, porque la inteligencia relacional no va a juzgar a nadie, va a buscar el bien de esa persona inclusive, ¿verdad? Me lleve o no me lleve bien con esa persona. Entonces, cuando vayamos a regañar a alguien, o cuando vayamos a señalar algo o a criticar a alguna persona, es importante que antes de eso podamos pensar qué cualidades tiene esa persona y podamos decírselas a la hora de sentarnos y conversar, a la hora de sentarnos porque yo voy a preparar el ambiente, y entonces yo le voy a decir: mira, sos muy bueno, sos muy respetuoso, sos muy honrado, sos muy inteligente, sos una persona que tiene buenas relaciones con los demás, pero de repente fallaste por aquí. Y entonces, cuando usted le dice a una persona un montón de cosas buenas, no estás mintiendo, porque no se trata tampoco de decir cosas que no son ciertas, se trata de reconocer y de dar elogios. Y los elogios son regalos que estamos dando a otra persona. Y cuando damos un regalo es porque eso no nos pertenece a nosotros y le pertenece a otra persona, ¿verdad? Entonces, cuando damos elogios y reconocemos las virtudes que tienen los demás y las cualidades que tienen los demás, entonces ahora sí podemos decir: pero necesitamos que le entres a este tema, necesitamos que trabajemos en este otro tema, que es el tema que está fallando un poquitito. Y la gente inmediatamente ante ese escenario va a reaccionar de forma maravillosa. Y entonces eso va a hacer que esta persona nos ayude a que siempre vayamos a poder tener interacciones positivas, ¿verdad? Y podamos lograr realmente el objetivo que tenemos planteado con los demás, ¿verdad? Porque las relaciones, la inteligencia relacional la podemos aplicar a nosotros, pero es que no funciona a mí misma, funciona de mí hacia los demás, ¿verdad? Funciona para todos los que están a mi alrededor.
Entonces de eso se trata esto de la inteligencia relacional, y se trata también de ser intencionados, de si algo me está chocando es porque también yo tengo que revisar un poquitito, y antes de hacer un juicio de alguien, digámosle una virtud, una cualidad, y eso va a hacer que la gente reaccione maravillosamente bien ante los trabajos que tengamos que hacer, ante el oficio que tiene que hacer el chiquito en la casa, las tareas laborales, las tareas de la escuela, ¿verdad? Las tareas que tengamos que hacer o que tengamos que solicitarle a alguien. Entonces de eso se trata, poder desarrollarlo, ¿verdad? Poder hacerlo fluir en nosotros. Y es poco a poco, ¿verdad? También. Correcto, muy bien, muy interesante, como decía Patri. Ahora, creo que también se trata un poco de ponerse en los zapatos del otro, ¿verdad? Todo lo que estabas diciendo y relacionado también con la empatía, esa característica de poder, antes de criticar, primero reconocer lo bueno, porque tampoco, perdón, no criticar, antes de señalar esa cosa que no está bien, tenemos que ver lo que sí está bien, porque no solamente Exacto. tenemos cosas negativas. Y bueno, para ir Exacto. concluyendo, porque se nos está terminando el tiempo, creo que podríamos basar todo esto de la inteligencia relacional en un principio que es que hay que tratar a los demás como nos gustaría que nos traten ellos a nosotros. Creo que esa sería para mí, a mi manera de verlo, una forma Claro. muy resumida de explicar lo que puede ser inteligencia relacional. Muchísimas gracias, Milena. Creo que hemos aprendido muchísimo de este tema el día de hoy y como siempre nos quedamos con ese sinsabor de que se nos va el tiempo y quisiéramos hablar de muchísimas cosas más. Pero bueno, también debemos considerar que el tiempo que vivimos nos juega a veces en contra. Muchísimas gracias a las amigas que nos han acompañado el día de hoy y dejo a Milena para que nos haga las conclusiones y después Patrick despide. Claro, entonces para cerrar podríamos decir que el aplicar la inteligencia relacional nos va a permitir llevarnos bien con todas las personas que estén a nuestro alrededor, a pesar de, ¿verdad? A pesar de, dice el libro de la vida, que en cuanto de mí dependa, que me lleve las cosas en paz con las personas, ¿verdad? Entonces yo creo que es un gran consejo, y para cerrar, si queremos tener paz nosotros mismos y si queremos inspirarle paz a otros y si queremos también tener relaciones saludables y relaciones sanas, relaciones interpersonales sanas con las personas que están a nuestro alrededor, familia, trabajo, pareja, etcétera, tenemos que tener la voluntad y la intención también de poder poner lo mejor de nosotros, nuestra mejor versión, para poder lograr detalles de paciencia, detalles en las actitudes que nosotros tengamos. Inteligencia relacional, por más difícil que se pueda ver el panorama, si intentamos hacerlo, yo estoy segura que les va a ir muy bien. Muchas gracias por haberme permitido compartir con ustedes. No, la gracias es a usted, gracias por estar con nosotros, por lo que nos has enseñado. Bueno, yo creo que nuestras amigas tienen que tener claro, al igual que nosotros debemos cuidar nuestras relaciones, que nos compete y que nos conviene cuidar nuestras relaciones y que es vital basar esas relaciones en los principios de Dios. Mucho de lo que hablaba Milena que hay que hacer para desarrollar esa inteligencia me habla de cómo Dios actúa. El lenguaje que decía Milena de
primero hablar bien y después decir por último lo que está mal. Así habla Dios. Él siempre nos halaga, nos dice primero cuánto nos ama, nos dice que debemos, cómo hemos hecho las cosas bien, pero al final nos dice, pero tienes que cambiar en esto. Así nos habla el Señor, como un padre amoroso, ¿verdad? Entonces yo creo que mucho de lo que hablabas, Milena, es el actuar de Dios con nosotros, como el método de Dios para con nosotros, para relacionarse con nosotros. Entonces yo creo que definitivamente para tener buenas relaciones tenemos que basarnos en los principios que Dios estableció y así tener una mejor convivencia. Ahora, quiero dejarle a usted, querida amiga, la pregunta, ¿cómo están tus relaciones? ¿Te has preguntado cómo te estás llevando con tu esposo? ¿Cómo te estás llevando con tu jefe? ¿Con tus hijos? ¿Con tus amigos? Y tal vez la respuesta muchas veces no sea tan positiva como lo esperabas. Entonces hay que hacerse un autoanálisis y decir, bueno, por mi parte yo voy a tratar de desarrollar esa inteligencia relacional para que mis relaciones cada día sean mejores. Ese es nuestro afán, de que cada programa nos enseñe algo, nos motive a cambiar nuestra vida. Y estoy segura que el Señor está de nuestro lado, que Él está dispuesto a ayudarnos, que Él quiere encaminarnos por esas buenas relaciones, porque Él lo dijo muy claro. No es bueno que el hombre, y cuando hablo de hombre, creo que fue hombre y mujer, que esté solo. ¿Por qué? Exacto. Porque somos creados a imagen y semejanza de Él. Y Dios es un Dios que creó al ser humano. ¿Por qué? Porque quería tener relación con Él. Entonces, que nuestro deseo sea cada día mejorar en todas esas inteligencias, tanto la emocional, la racional y por supuesto la inteligencia relacional. Muchísimas gracias, amiga, por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana, si el Señor lo permite. Les esperamos.